Hola nuevamente mis queridos pacientes, quiero hacerles una pregunta incómoda. ¿Y si los hábitos que tienen hoy, esos que consideran completamente normales, fueran los responsables de cómo se van a sentir en 10 años? No estoy hablando de fumar, no estoy hablando de tomar alcohol todos los días, no estoy hablando de comer comida chatarra, estoy hablando de cosas que hacen hoy, cosas que probablemente hicieron esta mañana y que nadie les ha dicho que están dañando su salud en silencio. Hace algunos años una paciente llegó a mi consulta. Tenía 38 años. Trabajaba en una oficina en Ciudad de México. Llevaba una vida que cualquiera describiría como normal. Se levantaba, revisaba el teléfono, tomaba café, iba al trabajo, almorzaba frente al computador, llegaba a casa cansada, cenaba tarde y se dormía viendo televisión. No era infeliz. No tenía ninguna enfermedad diagnosticada. Pero algo no estaba bien. Tenía dolores de cabeza frecuentes que atribuía al estrés. Se sentía hinchada casi todos los días. Le costaba concentrarse después del mediodía. Y a pesar de dormir sus horas, siempre estaba cansada. Cuando le pregunté cómo era su día a día, me fue describiendo cada cosa. Y mientras hablaba yo iba contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hábitos cotidianos que estaban dañando su salud. Ninguno era dramático por sí solo, pero juntos, todos los días, estaban creando un ambiente interno de inflamación, estrés y deterioro silencioso. Hoy les voy a hablar de esos hábitos, los más comunes que veo en consulta, los que nadie señala porque parecen inofensivos, y al final les voy a decir exactamente qué hacer al respecto. Hábito número 1. Revisar el teléfono apenas abren los ojos. Sé que suena pequeño, sé que casi todos lo hacen, pero hay algo que muy pocas personas saben sobre los primeros minutos del día. Al despertar, el cerebro está en un estado que los neurocientíficos llaman ondas teta. Es el estado entre el sueño y la vigilia. Un estado de alta receptividad y baja resistencia crítica. En ese estado, lo que entra profundo. Y si lo primero que entra son noticias, mensajes sin responder, notificaciones y el caos del mundo, el cerebro interpreta que el día ya empezó en modo amenaza. Eso activa el cortisol antes de que siquiera se hayan parado de la cama. Un estudio de la Universidad de Gothenburg en Suecia, publicado en 2021, encontró que revisar el teléfono en los primeros 10 minutos del día se asocia con niveles más altos de estrés percibido durante las siguientes horas. Y ese cortisol elevado desde temprano no solo les pone de mal humor, aumenta la inflamación sistémica, eleva la glucosa en ayuna y afecta la claridad mental durante toda la mañana. El problema no es el teléfono, el problema es el momento. Esos primeros minutos son los más valiosos del día para su cerebro y los están entregando al caos digital sin pensarlo. Hábito número 2. Estar sentados la mayor parte del día. En 1953, el epidemiólogo Jeremy Morris en Londres hizo uno de los estudios más importantes en la historia de la medicina preventiva. Comparó la salud cardiovascular de conductores de autobús que pasaban el día sentados con la de cobradores del mismo autobús que pasaban el día de pie y moviéndose. Los resultados fueron contundentes. Los conductores tenían el doble de riesgo de enfermedad cardíaca. Eso fue hace más de 70 años. Y hoy, en 2025, la mayoría de personas pasa entre 9 y 11 horas sentadas al día. Pero el problema no es solo cardiovascular. Estar sentado por periodos prolongados desactiva la lipoproteína lipasa, una enzima clave para procesar las grasas en la sangre. Aumenta la resistencia a la insulina, reduce el flujo de sangre al cerebro y acorta los telómeros,
que son los marcadores biológicos del envejecimiento celular. Un análisis publicado en la revista Annals of Internal Medicine en 2015, que revisó datos de más de 47,000 personas, concluyó que estar sentado más de 8 horas al día sin interrupciones aumenta el riesgo de muerte prematura en un 15%, incluso en personas que hacen ejercicio regularmente, incluso en personas que van al gimnasio, porque 1 hora de ejercicio no cancela 10 horas de sedentarismo. Hábito número 3. Comer rápido y sin atención. En Japón existe una práctica llamada Hara Hachibu. Es un principio confuciano que se traduce como come hasta estar al 80% lleno. En Okinawa, una de las llamadas zonas azules del planeta donde la gente vive más de 100 años con buena salud, este principio forma parte de la cultura desde hace siglos. ¿Y por qué importa? Porque la señal de saciedad del estómago tarda entre 15 y 20 minutos en llegar al cerebro. Si comen rápido, cuando el cerebro recibe la señal de que ya están llenos, ya comieron de más. Pero hay algo más. Cuando comen bajo estrés o distracción, el sistema digestivo no funciona bien. El sistema nervioso parasimpático, el que controla la digestión, no puede activarse correctamente si el cuerpo está en modo alerta. Eso significa menos producción de enzimas digestivas, menor absorción de nutrientes, más gases, más hinchazón y más inflamación intestinal. Un estudio de la Universidad de Hiroshima publicado en 2017 siguió a más de 1,000 personas durante 5 años y encontró que comer rápido triplicaba el riesgo de desarrollar síndrome metabólico, que incluye obesidad abdominal, hipertensión y resistencia a la insulina. Triplicaba. Y el síndrome metabólico es la puerta de entrada a la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares y el deterioro cognitivo. Todo por no tomarse 5 minutos más para comer. Hábito número 4. No tomar suficiente agua durante el día. Este es probablemente el más subestimado de todos. La mayoría de personas llega al final del día habiendo tomado muy poca agua. Y nunca conectan eso con cómo se sienten, porque la deshidratación leve, entre el 1 y el 2% del peso corporal, no se siente como sed intensa, se siente como cansancio, como falta de concentración, como dolor de cabeza, como mal humor. En 1992, la Organización Mundial de la Salud estimó que la deshidratación crónica leve afectaba a más del 75% de la población mundial. Y en 2023, un estudio del National Institutes of Health en Estados Unidos encontró que adultos con una hidratación inadecuada mostraban marcadores biológicos de envejecimiento acelerado comparados con quienes se hidrataban correctamente. Envejecimiento acelerado. Por no tomar agua. El cerebro es 75% agua. Cuando ese porcentaje baja, aunque sea un poco, la velocidad de procesamiento cae. La memoria de corto plazo se deteriora y la toma de decisiones empeora. La próxima vez que sientan que no pueden concentrarse a las 3 de la tarde antes de tomar un café, tomen un vaso grande de agua. La diferencia es real y es inmediata. Hábito número 5. Respirar mal sin saberlo. Sé que esto suena extraño. Todos respiran. ¿Cómo van a respirar mal? La respiración correcta es nasal, diafragmática y lenta. Así es como el cuerpo humano está diseñado para respirar, pero la mayoría de adultos respira por la boca de forma superficial y rápida, especialmente cuando están bajo estrés o concentrados en algo. Respirar por la boca de forma crónica reduce el óxido nítrico disponible, que es una molécula fundamental para la vasodilatación y la salud cardiovascular. Aumenta la frecuencia cardíaca, activa el sistema nervioso simpático,
y reduce la oxigenación real de los tejidos. El investigador James Nestor, autor del libro Breath, publicado en 2020, documentó un experimento de 10 días en la Universidad de Stanford, en California, donde participantes respiraron exclusivamente por la boca durante el día. En esos 10 días desarrollaron presión arterial alta, apnea del sueño y niveles elevados de marcadores inflamatorios. Todo en 10 días, solo por cambiar cómo respiraban. Y cuando volvieron a respirar por la nariz, todos los indicadores se normalizaron. ¿Con qué frecuencia verifican si en este momento están respirando por la nariz o por la boca? Hábito número 6. Ignorar el dolor como señal. Este es uno que me preocupa mucho como médico. Vivimos en una cultura donde aguantar es una virtud, donde tomarse una pastilla para seguir adelante es lo normal, donde parar a escuchar el cuerpo se ve como debilidad o como pérdida de tiempo. Pero el dolor no es el problema, el dolor es el mensajero. Cuando algo duele, el cuerpo está enviando una señal, no para que la silencien, para que investiguen qué la está causando. El dolor de cabeza frecuente puede ser deshidratación, tensión muscular cervical o hipertensión no diagnosticada. El dolor lumbar crónico en alguien que pasa 9 horas sentado no es mala suerte, es consecuencia. Y si siempre lo silencian con un ibuprofeno y siguen, el proceso que lo genera sigue avanzando. Un análisis publicado en el British Medical Journal en 2019 estimó que entre el 40 y el 60% de los diagnósticos tardíos de enfermedades crónicas en adultos menores de 50 años se relacionan con haber ignorado síntomas recurrentes durante meses o años. No síntomas dramáticos, síntomas pequeños, cotidianos, que parecían normales porque eran frecuentes. Frecuente no es lo mismo que normal. Hábito número 7. No exponerse a luz natural en las primeras horas del día. El cuerpo humano tiene un reloj interno, se llama ritmo circadiano, y ese reloj se calibra principalmente con la luz solar. Cuando reciben luz natural en los primeros 30 a 60 minutos del día, el cerebro libera serotonina, que es el precursor de la melatonina nocturna. Ajusta el eje cortisol-insulina y sincroniza todos los relojes celulares del cuerpo. El neurocientífico Andrew Huberman de la Universidad de Stanford ha documentado extensamente que la exposición a luz solar matutina, incluso en días nublados, es una de las intervenciones más poderosas para mejorar la calidad del sueño, el estado de ánimo y la regulación hormonal. Pero la mayoría de personas se despierta, entra directo al baño con luz artificial, va a la cocina con luz artificial, se sube al carro o al transporte y llega a una oficina con luz artificial, todo el día sin ver el sol. Y eso desincroniza el reloj biológico, empeora el sueño nocturno, baja la serotonina, aumenta la propensión a la depresión y la ansiedad. No necesitan 1 hora de playa, necesitan 10 minutos afuera en la mañana, sin lentes de sol, sin pantalla, solo luz natural en los ojos. Ahora bien, cuando esa paciente de Ciudad de México escuchó todo esto, me miró y me dijo algo que recuerdo muy bien. Doctor, pero si todo eso es tan dañino, ¿cómo es que estoy viva? Y le respondí, porque el cuerpo humano es extraordinariamente resistente. Puede aguantar mucho. El problema no es que te maten de inmediato. El problema es que te van cobrando la factura poco a poco, en energía, en claridad, en cómo te sientes al despertar, en cómo envejeces. El cuerpo no falla de un día para otro, falla en décadas. Y para cuando duele de verdad, el daño lleva años acumulándose. Por eso la medicina preventiva importa. No para cuando ya estás enfermo, para antes.
para cuando todo parece normal, pero algo no termina de estar bien. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? No les voy a pedir que cambien todo de golpe. Eso no funciona. Lo saben. Lo han intentado. Les voy a pedir algo diferente. Una intervención pequeña por hábito. Si revisan el teléfono apenas despiertan, esperen 20 minutos antes de hacerlo. Solo 20 minutos. Úsenlos para hidratarse, respirar o salir un momento a la luz natural. Los dos últimos hábitos resueltos en un solo movimiento. Si pasan muchas horas sentados, pongan una alarma cada 45 minutos. Cuando suene, párense. Caminen 2 minutos. No al baño. Caminen. Esos 2 minutos reactivan la lipoproteína lipasa, mejoran la circulación y le mandan al cerebro la señal de que el cuerpo sigue vivo. Si comen rápido, elijan una comida al día, solo una, para comerla sin pantallas y sin apuro. No las 3, una, y mastiquen cada bocado más de lo que acostumbran. Ese simple cambio mejora la digestión, reduce la inflamación intestinal y les ayuda a comer menos sin pasar hambre. Si no toman suficiente agua, pongan un vaso lleno en su escritorio o en el lugar donde pasan más tiempo. No tienen que pensar en tomarlo, solo está ahí. La presencia visual es suficiente para recordarlo. La meta no es un número exacto, es no llegar a sentir sed, porque cuando sienten sed ya están deshidratados. Si respiran por la boca, empiecen por notar cuándo lo hacen. En el trabajo, al manejar, al leer. Solo noten. Luego, cuando lo noten, cierren la boca y respiren por la nariz durante 1 minuto. Con el tiempo, el cuerpo vuelve a ese patrón de forma natural. Y si tienen un síntoma recurrente que han estado ignorando, anótenlo. La próxima vez que aparezca, anoten cuándo, en qué contexto, con qué frecuencia. Y lleven esa información a una consulta médica, no para alarmarse, para tener información. La información es poder cuando se trata de su salud. Esa paciente que les mencioné al inicio volvió 3 meses después de aplicar algunos de estos cambios. No llegó transformada, no llegó con resultados de película, pero llegó diciéndome que ya no se despertaba hinchada todos los días, que los dolores de cabeza habían bajado de 4 veces por semana a 1, que después del almuerzo podía concentrarse en lugar de querer dormir. Cambios pequeños, resultados reales. Y eso es exactamente lo que busca la salud preventiva. No esperar a que el cuerpo grite para escucharlo. Escucharlo cuando susurra. Quiero cerrar con algo que pienso con frecuencia. Vivimos en la era con más información sobre salud que ha existido en toda la historia humana. Hay estudios, hay evidencia, hay tecnología, hay acceso. Y aún así las enfermedades crónicas están en aumento en casi todos los países del mundo. La diabetes tipo 2, la hipertensión, la obesidad, la depresión, la ansiedad crónica. No es falta de información, es que la información está compitiendo con la inercia del hábito. Y la inercia siempre gana, a menos que hagamos algo pequeño pero concreto. Su cuerpo no necesita que lo traten perfectamente, necesita que lo traten con atención. Y la atención empieza por notar lo que hacen todos los días sin pensar. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho.